Muchísimas gracias a los organizadores, al equipo técnico de la Fundación Rafael del Pino y de la Fundación Gaspar Casal. Esta reunión tiene 3 títulos. Uno lo tomamos del libro. Los 3 autores que van a hablar hoy con nosotros han sido entrevistados para este libro que se llama Sociedad entre pandemias. Así se llama también esta reunión. Luego hay otro título también en español que es COVID-19, Historia de una crisis. Recalca el interés en la historia que es denominador común a nuestros 3 oradores de hoy. Y también es la mejor traducción que se nos pudo ocurrir tras ver el título original, esta vez en inglés para esta mesa redonda, que es COVID-19, The Making of a Crisis. Cuando hablamos del making of, queríamos recalcar los aspectos culturales del impacto global del COVID-19. Vamos a ver si me sé explicar. Desde luego que el virus SARS-CoV-2 es un ser natural, también lo son los efectos que puede tener este virus en el cuerpo humano, pero la percepción, el manejo, los efectos del virus dependen de una serie de variables que son tanto culturales como naturales. Y entre estos aspectos yo quisiera recalcar hoy la importancia de la historia, de la economía y de la sociología. Tenemos mucha suerte porque nuestros panelistas hoy son verdaderamente los oradores idóneos. Les voy a presentar en orden de presentación. Lorraine Daston es historiadora de ciencia y anterior directora del Max Planck Institute for the History of Science. Se le conoce por haber conseguido que progresara el campo de la epistemología histórica gracias a unos análisis cuidadosos de los sentidos variantes de conceptos como son los de la observación, la objetividad y las normas. Le entrevistaron para Sociedad entre pandemias. La entrevista fue a cargo del historiador de ciencias Sébastien Dutreuil y ella recalcó que hay distintas maneras en las que las responsabilidades naturales y morales han sido descifradas desde el periodo moderno temprano hasta ahora. El segundo orador es Adam Tooze de la Universidad de Columbia. Los historiadores de ciencias le conocen bien por sus estudios en el campo de la estadística y del Estado alemán, aparte de otras obras importantes también que se remiten a la historia económica. Para muchas personas, incluidos los amigos de la Fundación Rafael del Pino, que han tenido el muy buen gusto de invitarle desde hace ya algunos años, se le conoce bien por su abordaje histórico a la crisis financiera del 2008. Su aportación a la obra Sociedad entre pandemias fue un diálogo con el historiador y sociólogo de la tecnología Lee Winsell. En esta contribución, el profesor Tooze analizó las distintas maneras en las que el COVID-19, la pandemia, afecta a los mercados globales y el equilibrio geopolítico. Y finalmente, Jeffrey Alexander trabaja en la Universidad Yale, donde es uno de los adalides de la sociología cultural, que se entiende como abordaje de la cultura que se centra en el simbolismo y con una cierta independencia de la factualidad de los eventos. Él ha desarrollado esta interpretación tanto gracias a ejemplos teóricos como prácticos y su contribución a Sociedad entre pandemias es el diálogo con el filósofo y sociólogo de la filosofía Javier Pérez Jara. En este capítulo, Alexander se centra en las interpretaciones encontradas de los viruses y de las vacunas en distintos países y regiones. Como saben los oradores, este resumen muy breve de sus aportaciones al libro, desde luego que no representa que tengan que defender a capa y espada lo que hayan dicho en la obra. Al contrario, les invitamos a que piensen en voz alta, a que enriquezcan la conversación acerca del COVID-19 gracias a sus planteamientos en relación con la historia, la economía y los aspectos culturales de la pandemia. Ni más ni menos. Bien, cada orador, empezando con el profesor Daston, va a contar con 10 minutos, luego los 3 participarán en una charla durante unos 15 minutos más y luego las preguntas de la página web. Así que para nuestros amigos que están con nosotros en la vida real y en la vida virtual, por favor vayan a la página web y formulen sus preguntas. Y sin más, entonces, Reini, por favor, tienes la palabra.
Muchas gracias, Lino, muchas gracias. Como dice Lino, yo voy a hablar desde el punto de vista de la historia de la ciencia. Soy historiadora de la ciencia y quisiera empezar comentando cómo un desastre se convierte en una crisis, cómo se visibiliza. En segundo lugar, los rasgos diagnósticos de esta crisis en concreto. Y en tercer lugar, su impacto sobre la ciencia. En fin, las crisis son lo que queremos que sean y habrá quien tenga que tomar decisiones distintas. La crisis es distinta a un desastre, no es un terremoto, en dos sentidos. En primer lugar, se percibe que la crisis marca un punto de inflexión en los asuntos humanos. No es algo terrible, como por ejemplo el terremoto de Sichuan, que fue devastador, y lo fue, desde luego. Y luego la crisis, en griego quiere decir decisión, exige que se tomen pasos, que se emprenda acción, mientras que un desastre no. Si transformamos un desastre en una crisis, estamos dando por sentido que forma parte de la responsabilidad de la agencia. No es sencillamente un asunto que se remita a la mala o buena fortuna. Y así la percepción es clave si queremos comprender cómo un desastre se convierte en una crisis. Un evento, una situación, tendrá que ser enmarcado como algo que no solamente afecta la calidad humana, sino también algo que puede que sea un punto de inflexión y que puede también que sea una ocasión en la que es obligado a emprender acción por parte de aquellos que toman decisiones. Empiezo con la percepción, es decir, cómo el desastre se convierte en una crisis. A mí me parece que lo que digo no es polémico. Sin información estadística, sobre todo estadísticas que lo plantean de forma gráfica, pues podríamos decir que no hubiera habido crisis del COVID-19. Hubiera habido muertes, hubiera habido mucho sufrimiento a escala global, pero la muerte y el sufrimiento se dan constantemente en el mundo y no necesariamente alumbran una crisis. Desde luego que una crisis clama por una reacción. Lo que hizo falta para que este desastre en concreto se convirtiera en una crisis no fue solamente las víctimas, los enfermos, los contagios, sino sobre todo una comparación entre regiones y países a nivel nacional, a nivel internacional, y todo el mundo podía ver hasta qué punto se veían afectados. Todos lo sabemos, todos lo conocemos. Quienes vivimos en ciudades como Berlín, Madrid, Nueva York, todas las mañanas nos desayunábamos con esta información, la información de víctimas por 100.000, enfermos por 100.000, prácticamente todos los medios de comunicación en países, por lo menos en Occidente, actualizaban las estadísticas nacionales e internacionales a título horario. Y finalmente estaban los mapas que hacían que todos pudiéramos estar al tanto de quién iba bien y quién no iba bien. A golpe de vista podíamos saber qué países iban bien. Así que Nueva Zelanda en rosa pálido, bien, y Estados Unidos en un rojo sangre de toro. Para recalcar este aspecto de la competencia nacional a la hora de gestionar las crisis, sabemos que la información que aparecía en estos mapas eran estados-nación, aunque no tuviera sentido desde el punto de vista epidemiológico. Las cifras, si se hubieran presentado como totales mundiales, hubieran hecho que se visibilizara bien la presencia de la enfermedad, pero al presentar la información nación por nación, región por región, país por país, eran estos mapas los que transformaron un desastre en una crisis. Los líderes tuvieron que responder y consolar a las víctimas, igual que pasa, por ejemplo, después de un tsunami, pero también se les conminó para que actuaran
sabedores además de que se les estaba juzgando, no ya solamente contra el telón de fondo de sus contrincantes políticos nacionales, sino el resto del mundo. Así que las Olimpiadas del 20 en Japón, han sido sustituidas por unos Juegos Olímpicos de gestión con información diaria, actualizada prácticamente al minuto. Este es el primer rasgo. No son las estadísticas en sí, sino esta hoja informativa que da esta comparación. La estadística, desde luego, se mantiene en términos médicos desde el siglo XVI. Vemos que la peste de Londres del XVI es una tragedia en la que se empieza a hacer un seguimiento de quién muere por causa de qué. Estas cifras permitieron que se visibilizara la enfermedad y nos permitieron saber cuáles eran el número de víctimas, pero de por sí no transformaron esa peste de Londres en una crisis. Se tuvo que tomar una decisión por parte de la autoridad, por ejemplo, cerrar las puertas de la ciudad, determinar la cuarentena en aquellos hogares donde había un fallecido por la peste o insistir en un enterramiento inmediato de los que habían fallecido por la peste. Así que sabemos que desde el 1300 y pico hasta el 1700 y pico hay peste en Europa, pero vemos otra novedad, el diagnóstico de la crisis. La peste bubónica probablemente acabó con un 50% de las poblaciones a quienes infectaba. Comparemos este índice de mortalidad de al menos un 50% con un índice de mortalidad de escasamente un 1%, que es la cifra para el COVID-19. Habrá historiadores y sobre todo habrá líderes mundiales que dudan de que el COVID haya sido una crisis. Desde luego que sí, era más mortal que la gripe anual, que tiene un índice de mortalidad de 0,1, pero no se puede comparar con la cólera, con la peste, con las otras pandemias que antes arrasaron el mundo. Pero esto no es lo importante. Lo importante es que la percepción pública de lo que constituye una crisis, es decir, la exigencia de acción dramática, había variado. Y de nuevo es la percepción de lo que es y de lo que no es aceptable lo que hace que una crisis sea una crisis. Un índice de mortalidad que prácticamente hubiera pasado inadvertido en 1820, pues 2 siglos después es intolerable. Igual que los índices de mortalidad infantil, que eran una realidad a mediados del XIX y ahora mismo se consideran implanteables en la mayoría de los países industrializados. Tan intolerables, de hecho, que los defensores de la austeridad fiscal autorizaron enormes cantidades de dinero. Prácticamente se interrumpió el tráfico aéreo y a las personas se nos prohibió salir de casa prácticamente. El caso es que estas imposiciones en general fueron apoyados por la población y esto nos permite comprender que ha habido un cambio histórico en el umbral de la toma de decisiones en las crisis y en la determinación del público de pedir que sus líderes cumplan con lo que en siglos anteriores se hubiera definido como excesivo. Ya no se considera como natural que una pandemia acabe en un exceso de un 1% de las cifras habituales de mortalidad, aunque sean los ancianos más afectados. Y los dirigentes políticos ya no pueden alzar los hombros y decir que no hay nada que hacer. La responsabilidad es mayor ahora de lo que era ahora. La rendición de cuentas es mayor ahora de lo que era. Y, por tanto, apreciamos estas crisis que exigen una reacción política y esto, desde luego, es esencial ahora y va a ser cada vez más importante en el futuro. El papel de la ciencia en esta crisis, ¿cuál ha sido? Bueno, pues una vez se ha visibilizado la situación, una vez diagnosticada la crisis, se formula la pregunta de quién hace qué. Y no es novedad
que los dirigentes políticos miren hacia los expertos, ¿verdad? Y esto es lo primero que se hizo en 1347 en Italia, cuando la peste, bueno, pues la Universidad de París tuvo que dar una información acerca de cuáles eran, en su opinión, las causas. Ellos dijeron que los planetas no se habían alineado. Bueno, pues en esta crisis actual tenemos que pensar en los dirigentes políticos que al menos hicieron ver cómo que prestaban atención a los científicos expertos. Y luego la cooperación internacional científica, que permitió hacer el seguimiento necesario para conseguir las vacunas en tiempo récord. Recordemos lo que hemos visto en las noticias, ¿verdad? Dirigentes del mundo hablando en público, con científicos a su lado, explicando lo difícil que es hacer un seguimiento científico, y prácticamente desaparecieron quienes dudaban de la validez de las vacunas, y de pronto los científicos tenían que hablar en las tertulias para compartir sus conocimientos. Así que mi pregunta es, ¿esto va a durar mucho tiempo? ¿El público y la ciencia qué van a ganar y qué van a perder después de estas interacciones tan intensas durante la pandemia? Veamos los científicos. Debió de ser muy satisfactorio para los virólogos y epidemiólogos y todos los demás investigadores biomédicos. Debió de ser muy satisfactorio, digo, que el público en general prestara atención. Por supuesto, también hubo muchísimo dinero para la investigación, y luego hubo también muchos que dijeron que lo venían diciendo desde hacía mucho tiempo, pero rápidamente, y sobre todo los científicos más expuestos al público, empezaron a ver que el ser famoso no es tan maravilloso, sobre todo en los medios llenos de troles. Los dirigentes que tenían que enfrentarse a delicados dilemas, ahorrar más vidas, salvar más vidas a costa de acabar con las economías, bueno, pues hubo muchos quienes estuvieron encantados de pasar la responsabilidad a los hombros de otros. Y los científicos, muchos de ellos sin mucha experiencia, tuvieron que hacer frente a todo lo que surge después de la implementación de políticas de emergencia. Cuando los científicos tuvieron que hablar en público, descubrieron que la incertidumbre, que forma parte esencial de toda la investigación científica, podrían bien ser explotados por distintas facciones políticas que buscaban apoyo, bien apoyo para sus puntos de vista o para socavar toda la autoridad. Y aquí, desde luego, juntaron esfuerzos la extrema derecha y la extrema izquierda para desesperación de los científicos. Y como los periodistas especializados en ciencia se centraron en las incertidumbres, el público se enfrentó con la desagradable sorpresa de que los científicos no estaban de acuerdo los unos con los otros, y además en público. Precisamente en el momento en el que el público buscaba la certidumbre científica, y lo que tuvieron que ver fue el espectáculo de la incertidumbre científica. Y llego entonces a la última pregunta. Gran parte del público estaba, como digo, confundido por este espectáculo de científicos que abiertamente estaban en desacuerdo acerca de si mascarillas sí o no, transmisión del virus de una forma o de otra, y ventajas o desventajas de determinados fármacos para tratar algunos casos de COVID-19, y por supuesto los dirigentes políticos supieron aprovechar estos desacuerdos, y parte del público al menos llegó a la conclusión de que la ciencia era política, sin más. No era científico el debate, era político. Esta incertidumbre de la ciencia moderna es una condición sine qua non para el progreso científico. Si efectivamente las interpretaciones actuales eran certeras, pues sería el final de los avances. Y este planteamiento de verdad científica intrínsecamente incierta se dio de bruces con una interpretación que era platónica y casi teológica, es decir, las verdades eternas, no variables, no sujetas a una revisión constante, en función de los últimos resultados publicados en The Lancet o en Nature. Y así
acabo diciendo que los ciudadanos de países ricos que han bajado el umbral aceptable de riesgo a un 1% de índice de mortalidad han aprendido a vivir con la realidad de que las verdades científicas, los más sólidos, son de forma intrínseca inciertos de por sí. Muchísimas gracias. Well, thanks a lot, Rainey. Muchísimas gracias, Lorraine. Y ahora damos la palabra al profesor Adam Tooze. Muchísimas gracias, Lino. Nos pidieron que hablásemos de 7 a 10 minutos y yo voy a intentar todo lo posible no pasarme de ese tiempo. Así que voy a hacer unos comentarios muy breves sobre los aspectos económicos de la crisis. Pero yo creo que va a encajar bastante bien con lo que nos comentó el profesor Comproví en sus comentarios de introducción. Bien, yo creo que esta es la mejor forma de enfocar la experiencia por la que acabamos de pasar. No nos debemos de distraer por el debate actual, sobre todo muy intensamente en Estados Unidos, sobre los orígenes de la crisis del COVID, ya sea que se les escapó de un laboratorio o no. Parece que eso ha sido una expresión de lo que en los 80 se decía, ¿no? No importa desde dónde venga, es algo que ya hemos visto en otras ocasiones y, claro, los virólogos pueden tener una opinión distinta, o sea un accidente o no. Desde luego, en el 86 también hubo un caso parecido, porque se pueden producir este tipo de accidentes, si no en China, en América, en Europa esto puede suceder. Así que podemos pensar que es un evento inducido por humanos, pero yo estoy de acuerdo con la profesora Dastan, pero quisiera decir que me parece a mí que lo que estamos haciendo es resumir la experiencia de la ciencia y la política en los 70. Este es un problema que ya tiene bastantes años de existencia. Lo vimos en los 70. Y es una crisis que esto puede ser evidente ahora, pero infravaloramos la necesidad de prepararnos para una crisis de este tipo. Hay algo en nuestra sociedad moderna que nos hace infravalorar los riesgos. Y claro, esto se ha visto en Estados Unidos y en el Reino Unido. Ellos siempre presumen de lo bien que están preparados para todo, pero luego vimos que no era cierto. Creo que es importante, al ver esto, y seguro que la profesora Dadstone pensaba también esto, que pudo haber fallos en la administración Trump y otras. Claro, eso es parte de nuestra modernidad, pero no se dieron cuenta de que el riesgo era genérico, que iba a afectar a todos los países, no solamente a países concretos. Y a finales de los 80, esto se llamó irresponsabilidad organizada. Si el neoliberalismo es la politiquización, pues eso es negar la responsabilidad, es variar la decisión y tener que elegir en diferentes tipos de mecanismos automáticos. Se niega algo que hizo que esto fuera peor, pero también diría que aún la concienciación del riesgo no necesariamente ayuda si de lo que nos estamos preocupando es de algo muy distinto de lo que estaba a punto de afectarnos. Y había algunos que sí estaban muy preocupados por algunos de los riesgos del cambio climático, y yo soy uno de ellos, porque simplemente no entendíamos las temporalidades de estos riesgos. Yo estoy muy interesado en la historia y pensé el año pasado sobre
cómo cayó la Tercera República en manos de los nazis. Nos estábamos preparando para una guerra de trincheras y una lucha con la transición energética, pero nunca pensamos que nos veríamos afectados por este otro riesgo, el del COVID. Y la Comisión de Reforma del Reino Unido tiene que preparar un plan para una estrategia económica nacional para la próxima década. Y si su mandato es desarrollar una estrategia para responder a cambios estructurales del clima y Brexit y la recuperación del COVID, como si el COVID no hubiese representado un desafío de proporciones aún más dramáticas que las predicciones más apocalípticas del cambio climático. En la crisis del 2020, en el Reino Unido en el 2020 la crisis fue tremenda. Una recesión tremenda y no hay ningún cambio climático que podamos calcular que sea tan malo como lo que experimentamos el año pasado. Claro, puede haber escenarios de cambio climático que sean aún peores, pero no podemos calcularlo. No hay ningún modelo que nos dé un resultado peor de lo que experimentamos el año pasado. Pero parece que eso todavía no es suficiente como para que los decisores políticos entiendan que es estructural y que no lo es. Es increíble. Están como en una pecera que no pueden ver más allá de la pecera. Y aún los que han estudiado los aspectos económicos de la crisis, que lo estudiaron antes de esta crisis, tampoco vieron claramente el tipo de impacto que podía tener. Todos tenían razón en el sentido de que no estábamos suficientemente preparados. En eso tenían razón, pero no se imaginaban hasta qué punto no estábamos preparados. Y esto se vio por el prejuicio de las sociedades occidentales, que el problema iba a estar en los mercados emergentes. Así que los riesgos van a ser menores porque su PIB es menor y por lo tanto los daños serán menores. Y esta fantasía ya duró hasta las primeras semanas de marzo, donde la comisión dio una conferencia para los periodistas hablando de qué iban a hacer para África cuando Italia estaba cerrando sus fronteras. Infravaloraron el riesgo en todos los países del mundo. Y vimos que efectivamente no habían calculado ni previsto los problemas que esto iba a traer con la globalización. Pero el motivo básico, y esto es mi conclusión, por el cual podemos decir que esto es una crisis que hicimos nosotros, porque en lo que se refiere a la economía, lo fue. Y aunque esta pandemia fue muy negativa, no es lo más letal que nos podríamos haber encontrado. O al principio de la pandemia, teníamos el SIDA, ¿verdad? Y llevó meses hasta que generara el nivel de muertes que generó el SIDA. Y esto es algo que no se ve claramente en el discurso económico, sin dar lugar a un discurso muy politizado, uno reaccionario, sobre el Estado nani. Pero esto también es un malentendido, porque toda la evidencia sugiere que, sobre todo en los países ricos, que no fueron los únicos en cerrarse, la novedad de marzo del 2020 es que cierra la India, no Alemania o el Reino Unido, no, que India también decide hacerlo. Pero dejando eso al margen, en los países ricos, la evidencia econométrica sugiere que fue una reacción defensiva de abajo hacia arriba lo que hizo que hubiese confinamientos, no algo impuesto desde arriba, sino fue una reacción autoprotectora de los hogares y de los negocios de cerrar, de confinarse. Lo único que necesitábamos era una comunicación global, datos gráficos. Y dio lugar en la sociedad una reacción a todos los niveles de la sociedad. Y el gobierno, ¿cómo respondió? Bueno, pues decidiendo el confinamiento. Y hay economistas que dirían esto no fue una crisis en absoluto. El PIB realmente no mide el bienestar, así que la gente elige reducir el PIB para protegerse y a sus familias. No es una pérdida económica, es un ajuste de equilibrio.
a un shock por el lado de la oferta. Y es falaz. Y no hace frente a dos temas cruciales. El primero es lo que dijo la profesora Daston, que es un shock de la crisis nos permite elegir. El hecho de que tenemos que elegir es lo que es una crisis. El hecho de que hay evidencia de que podemos o debemos elegir es la definición misma de la crisis. Y hay algunas crisis, algunas elecciones que tenemos que tomar en un momento de crisis que son algo que representan un reto para la identidad. Algunas de las elecciones que tuvimos que hacer fueron terribles y esto significa que las economías y los sistemas políticos no eran suficientemente robustos para tomar esa decisión. Pero aún más importante, y con esto terminaré, es muy simplista imaginar que si podemos identificar momentos de elección individual en un sistema y podemos verlos como muy poderosos, esto describe muy bien lo que ha pasado. Y para la macroeconomía, claramente las consecuencias de diferentes acciones localizadas no están dentro de la elección del individuo, sino es un efecto de spillover que luego tiene consecuencias sistemáticas que van más allá de la elección individual. Y donde lo vimos más espectacularmente fue en los mercados financieros, que vemos cambios en febrero, ya vimos cambios en febrero, antes del confinamiento, y dio lugar a un gran shock en el sistema financiero mundial ya el 9 de marzo. Un problema de acción colectiva clásica donde todo el mundo trataba de salir por la misma puerta de emergencia, y la consecuencia es conformar el sistema financiero global de tal forma que es aún más profundo que en el 2008. Esto no es evidente porque el mercado norteamericano se estabilizó, los bancos centrales y tuvieron que llevar a cabo enormes intervenciones para que no sucediera lo que pasó en el 2008. Estaban comprando cada semana lo que compraban al mes en la anterior crisis. A finales de marzo compraban $1 millón de activos por segundo para estabilizar el sistema. Y una tercera indicación de que vivimos en un sistema desequilibrado, bueno, pues es un sistema estabilizado por diferentes intervenciones que predicen que podemos esperar más en esa misma línea en el futuro. I believe you're writing a book about... Muchas gracias. Tengo entendido que estás escribiendo algo en este sentido, así que muchísimas gracias por este resumen en 10 minutos. Muchísimas gracias por este esfuerzo. Has tendido puente con la intervención de la profesora Daston. Profesor Alexander, por favor, tome la palabra. Bueno, la verdad es que he disfrutado mucho oír a mis colegas. Yo creo que mi punto de vista es el siguiente. Voy a centrarme en el aspecto esencial de la crisis. Por ejemplo, lo que comentaba Lorraine, transformar un desastre en una crisis, la percepción, ese elemento de la percepción. Tal y como yo entiendo lo que ha sucedido, yo creo que podría llamarlo un trauma colectivo. Es decir, es una experiencia traumática que afecta a la sociedad en su totalidad, tanto dentro de pequeñas unidades como son los hogares o las familias, que son colectivos, regiones, países, y hasta cierto punto podemos incluso hablar de una reacción global. Y a medida que explota este sentido de la crisis, esta interpretación de la crisis, lo que sucede es que hay un conflicto en relación con la narrativa. Por ejemplo, ¿exactamente qué es lo que estaba sucediendo? Desde luego que había un debate constante y había desacuerdos constantes también. ¿Quiénes eran los culpables? ¿Quiénes eran los que habían causado este trauma? ¿Quiénes eran las víctimas? ¿Qué podíamos hacer
nosotros para evitar que esto volviera a suceder? Yo creo que estas preguntas que formulo pues no han sido contestadas ni probablemente se vayan a contestar en términos científicos, pero hay un debate de la sociedad y tenemos que hablar también de la reforma social, el futuro del neoliberalismo y un largo etcétera. Así que si nos centramos un momento en Estados Unidos, si no se hubiera planteado este debate, pues Trump seguiría siendo presidente y quién sabe cuál hubiera sido el futuro de este país. El hecho de que el presidente Biden ganó, dando lugar a esta sensación de solidaridad, es desde luego en gran parte el resultado de un proceso cultural que cambia Estados Unidos, además de una forma completamente inesperada. Así que, por ejemplo, lo que sucedió fue que murió mucha gente. Muchas personas se pusieron muy enfermas y muchos murieron. Los conservadores han defendido que, bueno, tampoco es para tanto. A ver, esto le está pasando a un puñado de personas, menos de un 1%, en nuestro estado no pasa nada, en nuestra región no pasa nada, etcétera, etcétera. En otras palabras, era un planteamiento acerca de la realidad que se estaba tomando muy en serio. La información estadística a veces avalaba, a veces no, pero la estadística, la información estadística tiene que convertirse en un significador, en un discurso que a algunos gusta y a otros no. Uno de los asuntos que enfebrecía a la gente no era ya el nivel de muertes o de enfermedad, sino si esto estaba siendo un fracaso de la sociedad. Es decir, ¿estamos viendo que la sociedad está compuesta por egoístas, unidades egoístas, personas egoístas? Y esto alumbra entonces otra serie de preguntas. Héroes que se preocupan de otras personas, enfermeros, ATS, médicos, otras personas que tienen que seguir entregando los pedidos o recogiendo la basura, o estaban aislados y no representaban la corriente principal del mundo, que es egoísta, todo el mundo cuidando de sí mismo. ¿Y quiénes eran las víctimas? Esto ha sido y sigue siendo, creo yo, un planteamiento que da lugar a complicaciones. ¿Las víctimas son personas individuales o estamos unidos todos en este país? Por ejemplo, podemos pensar que las personas menos privilegiadas tienden a ser más víctimas. Bueno, pues dependiendo de cómo definamos víctima, ¿no? Esto va a dar lugar a plantear qué podemos hacer. ¿Cómo vamos a poder volver a construir la sociedad? ¿Quiénes son los culpables? En este país, la idea era, y la idea sigue siendo, de que los chinos eran los culpables. Esto se ha dicho. Es decir, esto no viene de Estados Unidos. Estados Unidos es un país bueno, puro, inocente. El país entero es víctima. Pero se da otra narrativa de la izquierda y del centro, y es el culpable. El culpable es Trump, es el neoliberalismo. No es una crisis médica sin más, no. Es una crisis que se remite a un régimen gubernamental que había destruido al gobierno la capacidad de dar lugar a una realidad que garantiza la protección. Así que, de alguna forma, todo esto da lugar a lo que yo entiendo son una serie de momentos de angustia profundo y existencial. Y la pregunta que formulamos es: ¿estamos compitiendo los unos con los otros para hacernos con los recursos o podemos unir fuerzas? ¿Hasta qué punto nos importan las víctimas? Por ejemplo, ¿estamos dispuestos a sacrificarnos por otras personas? ¿Y qué pasa con las personas
que mueren más. Esto ahora se plantea a nivel global, ¿no? Porque hablamos de África, hablamos de Latinoamérica, hablamos de otros países más pauperizados, y Occidente lo enfrenta como crisis de egoísmo, de nuevo. En fin, yo creo que estos asuntos que afloran por el trauma, esta solidaridad, esta empatía, nos permiten abrirnos, y seguimos abriéndonos además. Lo creo, pero es imposible saberlo a ciencia cierta, y además varía mucho según en qué país estemos. Pero aquí, en Estados Unidos, por lo menos, yo creo que esto da lugar a esta experiencia de la solidaridad y establece las bases para que el neoliberalismo se coloque al fondo. Yo creo que la elección del presidente Biden, su ánimo por invertir de forma tremenda, su deseo de conseguir esta reconstrucción. Por supuesto, en Estados Unidos la crisis del COVID se ha dado a la vez que se daba una crisis racial, ¿verdad?, que arranca en primavera del 2020. Así que lo que decía es que yo quiero que nos centremos un poco en la narrativa. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el objeto? ¿Cuáles son las implicaciones para cada uno de nosotros? Okay, so... Muy bien, muchísimas gracias también, profesor Alexander. Muy bien. Vamos un poquito tarde en nuestro programa, pero tenemos 10 o 15 minutos para un diálogo entre los ponentes. No quiero organizarlo de ninguna manera en concreto, lo pueden hacer ustedes como mejor les parezca. Pueden intervenir como quieran. Gracias. Adelante. Sí, yo podría empezar porque tengo preguntas para el profesor Tooze y también para el profesor Alexander. En primer lugar, muchas gracias, profesor Alexander. Mi pregunta es, ¿cree usted que el guión, que la trama está ya predecidida, que tiene que haber una narrativa de culpables y víctimas? ¿O más bien estamos todos luchando contra un mal común que es el virus? Porque diferentes líderes nacionales, no en Estados Unidos, pero desde luego en Europa, tuvieron diferentes reacciones. Boris Johnson dijo que era como que había que luchar hasta derrocarlo. Y también tengo una pregunta para el profesor Tooze. Me sorprendió porque yo estaba visitando Cambridge cuando empezó todo esto y me sorprendió mucho la diferencia entre la reacción de los Estados Unidos y la reacción del Reino Unido. La reacción del Reino Unido estaba afectada por el hecho de que había un sistema común de salud, el NHS. Y la retórica enseguida no era una de culpables y víctimas, sino de hay que salvar el Sistema Nacional de Salud. La base de la solidaridad no era tanto empatía, sino la visión de un bien común. ¿Cree usted que eso marca la diferencia en la respuesta a esa crisis? Sí, creo que si un país o una región dice el culpable es el virus, esto aún así crearía una narrativa muy poderosa de trauma y víctimas. Y la narrativa sería una narrativa que evitaría la politización y la obliteración cultural de otros. Se puede entender como un constructo de la crisis, pero
no creo, o quizás, debo decir, quizás esa fue una de las narrativas. Pero en Inglaterra, en Gran Bretaña, Boris Johnson también se consideraba como una persona que estaba haciendo que Gran Bretaña fuese mucho más vulnerable, no se le tomaba muy en serio. Desde luego en Estados Unidos también había un sentimiento común sobre su líder. Pero en el continente no sé demasiado. Yo creo que en todas las estaciones de tren de Berlín hay un carteles enormes que dicen obligatorio llevar una máscara, una mascarilla. Sí, es muy interesante ver la reacción distinta de Estados Unidos y el Reino Unido. Bueno, es muy distinto en el sentido de que uno tiene un sistema de salud muy fuerte y el otro no. Y efectivamente fue un factor importante en la crisis en el Reino Unido. Y en cuanto a la elección política, fue un desastre porque los británicos tuvieron, pues la política era la de drásticamente reducir el número de contagios y el deseo de preservar y proteger el sistema nacional de salud, y eso efectivamente sí que tuvo muchos impactos, muchos efectos que quizás no se hayan tomado tanto en cuenta. Y creo que es muy tentador tratar de comparar la reacción de diferentes países. Pero si vives en una ciudad como Nueva York, las diferencias fueron mucho menos pronunciadas de lo que se esperaba, porque a nivel estatal y en lugares donde dominan los demócratas, había algunas divisiones y diferencias dependiendo de qué seguro de salud tuvieras, pero esas diferencias que son más pronunciadas normalmente ahí desaparecieron. Éramos una ciudad, dependíamos totalmente de nuestros médicos, de nuestras ambulancias, todo el mundo compartía ese sentimiento y había más consenso que nunca antes. Los neoyorquinos fueron muy disciplinados a la hora de llevar la mascarilla, mucho más que en el Reino Unido. Mi familia en el Reino Unido, por ejemplo, aunque hay virólogos en mi familia, se negaron al principio a llevar la mascarilla, mientras que en Nueva York había un consenso de que era necesario y eran muy disciplinados. Claro, es muy difícil comparar Estados Unidos con el Reino Unido, o sea, en términos de población, en muchos factores son muy distintos y es muy difícil, por lo tanto, comparar ambos países. Y hay algunas partes en Estados Unidos donde hay equivalentes de Europa y en otros no. Y luego vemos patrones similares en países muy distintos, que una gran parte de la población se niega a llevar la mascarilla. México y Brasil, por ejemplo. Ahí son dos ejemplos muy interesantes de negación. Negacionistas, Bolsonaro, por ejemplo. Jeff, yo tenía una pregunta para ti. Me encantó oírte hablar de ello porque yo he escrito muchas cosas muy parecidas en mi libro y me dio vergüenza porque no soy sociólogo, pero el concepto que se me ocurría una y otra vez, alguien como yo muy interesado en la historia militar, es el discurso heroico. Y hay medios muy interesantes sobre el surgimiento de la sociedad postheroica. Hemos profesionalizado el poder militar,
y hay muchas dudas en algunos países donde qué ha pasado con los soldados alemanes, dónde están ahora con esos cambios que hubo. Y bueno, también el diagnóstico de Fukuyama, ¿no? Decía que el perseguir la gloria absoluta es algo obsoleto, pero en movimientos como en el del 2020 es arbitrario quién es un héroe y quién no es, y qué le debemos a los héroes. Me sorprendió que parte del problema era que ya no tenemos ese discurso heroico que fue muy importante para las sociedades de guerra en la Segunda Guerra Mundial. En el 2020, lo que la economía de guerra, uno iba a trabajar todos los días, la economía era el esfuerzo de guerra y nos poníamos en riesgo en una fábrica porque podían caernos bombas, y ese discurso esta vez no lo hemos visto. Es exactamente lo que has dicho. No estaba muy claro si una maestra tiene que ser heroica, si tiene que ir a trabajar. Se supone que el trabajo que hacían era heroico, pero ¿dónde se traza la línea? Sí, este es un debate muy interesante. Y efectivamente creo que el heroísmo siempre es un discurso que está ahí. Es parte de una narrativa romántica sobre el sacrificio. ¿Cómo lo vi yo? Pues los sanitarios se convirtieron en héroes, se sacrificaban todos los días. Este fue un discurso continuo donde la gente, como por ejemplo en Nueva York, les aplaudía. Y era muy inspirador, en mi opinión. Y lo encontré fascinante desde el punto de vista sociológico. Y luego la cuestión es, ¿esto se puede ampliar a los niveles de sociedad más pobres? Y ha habido muchos esfuerzos de transformar sus historias en historias de heroísmo. Por ejemplo, los repartidores que llevaban la comida a las personas que estaban confinadas en sus hogares, el repartidor de pizzas. Pues hay muchísimas posibilidades de expandir los méritos de la solidaridad. Me recordaba el hombre trabajador de la clase trabajadora sacrificándose en las economías de guerra. Y esto hasta cierto punto pasó en Estados Unidos. Bien, yo tengo una pregunta para todos, pero quizás más bien para la profesora Daston y el profesor Tooze. La profesora Daston hablaba del rol de la ciencia. Creo que se refería sobre todo a la epidemiología, a los que se referían los políticos como que eran los responsables, los epidemiólogos, pero también me interesa el rol de otras ciencias. La economía, por ejemplo. ¿Y cómo se movilizaron en esta crisis y cómo han cambiado sus roles? Pues la verdad es que me va a interesar mucho ver lo que dice el profesor Tooze. Yo tengo que decir lo que pienso, y es que soy muy escéptica acerca de las credenciales científicas de la economía. Yo creo que tiene un récord predictivo, si nos distanciamos a 6 meses vista, parecido al de la astrología. Así que yo diría que lo que sucedió, sobre todo entre marzo y junio del 20, fue que hubo
una refutación de las doctrinas, porque resultó que sí existe el árbol del dinero. Yo recuerdo claramente hasta qué punto el gobierno alemán cerraba el puño. Estas son las personas que habían obligado a España, a Italia y a Portugal a ser austeros. Y decían, a ver, esto es una metáfora algo torpe, pero vamos a lanzar billetes hasta resolver el problema. Y esto los austeros alemanes. En fin, si esto fuera una olimpiada, no de gestión de crisis pública, sino una olimpiada de cuáles son las ciencias que van bien y cuáles son las ciencias que van mal, yo tendría que decir que los virólogos salen bastante bien parados, los epidemiólogos, bueno, pues ahí tuvieron un gran problema, no solamente con el London Imperial College, ¿no? No fue su culpa, no del todo, pero no supieron, creo yo, dar todas las respuestas que tendrían que haber dado. No quedaron lucidos, pero los economistas yo creo que, bueno, pues bochornoso, ¿no? Bochornoso. Vaya, es excepcional encontrarme en la situación en la que estoy, pero me parece que me tengo que poner un poquito a la defensiva. Voy a defender a los economistas y esto es muy raro. A ver, esto sí, tenemos que decir que estamos intentando cuadrar el círculo. A ver, la verdad es que mi padre falleció a mitad de todo ello. Falleció encantado porque no murió de COVID, le habían vacunado, pero murió de un ataque al corazón. Y esa generación entera de científicos observaron alucinados y no pudieron hacer nada. Esto es importante, creo yo, esto es muy importante. Yo creo que también en cuanto a los epidemiólogos, yo esto lo iba a añadir a modo de enmienda a lo que ha dicho el profesor Dunstan, es que no son los datos y los gráficos lo que es tan importante, sino las predicciones del Imperial College a mediados de marzo, hablando acerca de cómo acabaríamos a no ser que nos encerrásemos. Y esto es lo que cambió las cosas en Estados Unidos y en el Reino Unido. Contamos con evidencia muy sólida, muy robusta, y vemos hasta qué punto fueron influyentes estos datos. Se sabe cuándo llegó a la mesa del presidente Trump y sabemos que tuvo que cambiar de idea acerca del confinamiento. Así que ¿tenían o no razón? Pues no se sabe. Probablemente lo impulsaron todo como se tenía que impulsar. Fue performativo todo ello. En fin, yo creo que esto puede que fuera un impacto, ¿no? Y yo recalco que en esta ocasión los economistas no estorbaban. En este momento los economistas fueron barridos de la escena y podemos decirlo claramente. Fue una realidad que nunca se les preguntó. Los centros de investigación, pensamos que el Tesoro del Reino Unido es quien manda. Parece que sí, pero desde luego en las decisiones de principios de marzo a nadie del Tesoro se le preguntó qué va a pasar. Y esto en la historia del país es excepcional, que no tuviera nada que aportar. Una vez fijado el rumbo, creo que es poco justo decir que fracasaron. No, lo que tuvieron que hacer es reconocer que Keynes tuvo que hacer lo que tuvo que hacer en su momento y esto era un momento parecido y bueno, pues ahora cuentan con programas muy interesantes y hubo muy poca oposición seria y hubo de hecho muchos planteamientos muy constructivos y hemos aprendido mucho después de la etapa de austeridad del 2010. Mucho se había aprendido. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que van a transformar el capitalismo? ¿Van a conseguir grandes cambios? Pues claro que no, pero esto no es un asunto que ocupe a nadie más que al poder y a los intereses atrincherados y francamente, bueno, pues lo que nos gusta comer y convencer a cientos de millones de gente rica para que dejen de comer vacuno. Pero bueno, la percepción podemos decir que reaccionó rápidamente, igual de rápidamente que cualquier otro grupo de expertos y en parte porque reconocen efectivamente el manejo
de 2009 fue lo que fue, y si hablamos con un público basado en España, pues qué decir, fue en Europa, ¿no? Y las consecuencias fueron trágicas por esas decisiones tomadas en el 2010 para España, que desde luego es la mayor víctima de la crisis de la eurozona, que van a afectar también el discurso político europeo, a pesar de que se intentó lanzar los bonos Corona, fracasó, aunque el gobierno español hizo lo que pudo, y bueno, pues hubo unos esfuerzos constantes. Los economistas alemanes del centro y de la derecha han conseguido algo. Yo quisiera preguntar algo en este sentido, y la pregunta es, estoy de acuerdo con lo que dices. Los economistas han decidido que estamos en un estado de excepción, pues lo enmarcan, aunque yo creo que sus decisiones se pueden comparar con las de los virólogos, que el orden de magnitud es el que es y por tanto son menos relevantes, pero la pregunta es, ¿este enmarcado mismo del estado de excepción da a entender verdaderamente que el impacto duradero de todo ello va a ser un impacto mínimo? En otras palabras, tú empiezas comentando, y creo que de forma tajante, acerca de hasta qué punto estaban muy poco preparadas la mayor parte de los países del mundo para lo que sucedió, y pudiera haber sido cualquier otra catástrofe la que se diera. Y entonces me veo obligada a preguntar, ¿qué quiere decir? ¿Estamos pensando en estas realidades como anomalías o es el nuevo normal? ¿Es la nueva normalidad? ¿Es una especie como de ritmo staccato de explosiones de este tipo que se enmarcan en primer lugar como anomalía, excepción, pronto volveremos al rumbo? ¿Esto qué dice de nosotros? ¿Qué dice de todos nosotros, políticos y economistas incluidos? Bueno, a ver, yo no creo que hubiera tantos economistas que participen en estas Olimpiadas, ¿no?, que comentábamos. Perdón, se solapan. Los que se toman en serio como seres humanos son humildes, ¿no? Y los que no, pues la verdad es que son lo que son. Pero yo creo que es muy interesante. A ver, este es un problema smithiano, ¿no? Esto es un problema de la política y es una de las razones por las que hay una diferencia entre unas ciencias y otras. Este es un asunto político, básicamente, el que estamos planteando ahora. Y el desarrollo va a ser concordante. ¿Y quién tiene el poder de decidir si esto es o no? Si esto es o no lo normal, bueno, pues es la pregunta, ¿no? Y vemos en Alemania que se están planteando estas preguntas. Los verdes van a decir, esto es lo que hay. Este lleva siendo su mensaje desde el 16, ¿no? Que el realismo es el que es en Alemania. Bueno, para la mayoría de nosotros el diagnóstico es muy atractivo. Ahora, que estén de acuerdo los polacos y los holandeses para volver a redactar las normas fiscales europeas, pues no lo sé, no lo sabemos. Y luego habrá quien diga hay que volver a la normalidad de Maastricht. Es una decisión política ahora mismo. Y lo que hemos visto en uno de los campos que se vio atraído por la promesa de la normalización utilizando precisamente el término es la política de los bancos centrales. Se hablaba mucho de la normalización en el 2009 y en el 2010. Ahora mismo hay pocos banqueros que piensen que la trayectoria de ahora y a futuro hay cualquier uniformidad. Incrementamos, improvisamos y es lo mejor a lo que podemos aspirar. Si yo quisiera añadir una idea, se han publicado varios informes acerca de Taiwán, Singapur, Corea del Sur. ¿Por qué les ha ido tan bien? Tal y como lo entiendo yo, es básicamente porque tenían la experiencia de la gripe aviar, del SARS. Estaban preocupados, tenían esos recuerdos, estaba la memoria colectiva, de forma tal que cuando
se da este nuevo evento, pudieron responder pues como si fuera casi rutinario, ¿no? Yo puedo predecir que nosotros nos vamos a preparar también. De esto nos vamos a acordar. Habrá respuestas parecidas a las de Taiwán. No en todas partes. En Brasil no. Bueno, quién sabe. Pero en muchos países así va a ser, desde luego. Así que yo creo que hemos aprendido todos. Todos hemos aprendido. Y este aprendizaje no va a desaparecer, creo yo. Bien, muchísimas gracias. Tengo preguntas que llegan de la web, pero sé que algunos de vosotros tenéis que dejarnos en punto, así que tengo una última pregunta. Es de Javier Romero Poveda, que encaja, creo yo, con lo que decías, ¿no? ¿Cómo nos preparamos para la siguiente? Yo quisiera complicar un poquito la cosa y voy a decir, imaginemos que los políticos en otras partes del mundo dieran por supuesto y aceptaran todo lo que decís, que importa la historia, la cultura, todo lo que lleváis un tiempo diciendo. En otras palabras, imaginad que en vez de hablar acerca de los economistas, epidemiólogos y demás, estuviéramos hablando acerca de las ciencias humanas y sociales. Imaginemos que este es el marco dentro del cual se plantea la acción política. ¿Cómo cambiaría sus acciones a la hora de prepararse para la siguiente crisis? Me tengo que ir en 60 segundos, literalmente, así que me lanzo con la primera respuesta. Yo, como historiador, repito que me parece que fue una crisis que se llevaba viendo venir medio siglo. Todos nosotros somos lo suficiente mayores como para reconocer la historicidad de todo ello, pero llevamos medio siglo viviendo bajo la sombra de esta profecía, y una de las sugerencias que oímos a la hora de eludir estos dilemas del riesgo que corre la sociedad y sobre todo interacción entre política y la historia, es permitir que la ciencia haga más de lo que hace ahora mismo, liberar la ciencia, financiarla a un nivel tal que pueda efectivamente y verdaderamente conseguir su potencial implícito. Yo creo que desde un punto de vista práctico, si nos planteamos lo que decía la profesora Dunston, la velocidad a la que se dan estos hallazgos científicos, pues habría que decir, vamos a centrarnos y vamos a gastar el dinero que haga falta. Cantidades de dineros que sean impresionantes. El tipo de dinero, la cantidad de dinero que dedicamos, por ejemplo, a pienso para animales, que son miles de millones en Estados Unidos. Nos hacen falta estas soluciones mágicas, porque las demás soluciones más complejas se nos dan mal. Así que si rápidamente conseguimos estas soluciones mágicas, bueno, evidentemente no es que vayamos a resolverlo todo, pero francamente, después de esta crisis, esta sería mi recomendación, claramente. Así que, a lo grande. Ir a lo grande, ir a más grande y ver dónde acabamos. En fin, estoy encantado de haber pasado este tiempo con vosotros. Muchísimas gracias y por favor, cuídense muchos. Don't worry. Muchísimas gracias, profesor Tooze. No se preocupe que vamos a terminar pronto ya. ¿Quién más quiere intentar contestar esta última pregunta o quiere hacer algún otro comentario como última intervención antes de cerrar? Sería interesante decir que yo no estoy de acuerdo con la sugerencia de Adam de que la ciencia nos va a salvar. Yo creo que el liderazgo nos va a salvar y el sentido de solidaridad y nacionalidad. Si la gente
hubiese hecho lo que hicieron en Singapur, Taiwán, y se hubiese confinado, se hubiesen puesto mascarillas, no habría habido tantísimos casos. Pero los líderes no quisieron asumir la responsabilidad. Muchos negaban la situación. No quisieron prestar atención y no tomaron decisiones adecuadas. Bueno, yo espero que sigan produciéndose buenas vacunas para resolver este problema, pero siempre va a haber nuevos problemas. Y la respuesta está en el sentido de la responsabilidad de la sociedad, compartir la responsabilidad y un liderazgo responsable. Debo confesar que me tienta muchísimo la solución de Adam al problema, pero tengo que reconocer, al igual que ha dicho ahora mismo Jeffrey Alexander, que no está nada claro de dónde va a venir el siguiente desastre. Podríamos decir que puede ser el cambio climático, pero hay muchas ciencias ahí. Primero tenemos que decidir en qué caballo vamos a apostar, pero ni siquiera eso va a resolver el problema. Creo que es fundamentalmente un problema, no solamente la solidaridad y la empatía, pero también la confianza en las instituciones. Aquellos países que salieron mejor de la crisis fueron los que confiaban en sus instituciones. De ninguna forma la ciencia por sí misma, no importa lo pirotécnica que sea, pueda sustituir la confianza que los finlandeses y los taiwaneses tienen en sus gobiernos. Si queremos que la gente siga las ideas de la ciencia y pague por ellas, habrá que trabajar muchísimo para crear y restaurar esa confianza perdida. Bien, estupendo. Gracias, profesores Daston y Alexander. Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos y por contestar las preguntas del público. Ha sido un gran placer disfrutar de sus comentarios. Les deseo todo lo mejor desde Madrid.